Creí que mi vida era una máscara perfecta hasta que ella la arrancó de un tirón en medio de la clase. Frente a 30 pares de ojos adolescentes que no parpadearon. Eduardo es maricón. Gritó mi exesposa desde la puerta del aula. Su voz un trueno que reventó el silencio como una bomba en el corazón de Valencia. Y en ese instante, mientras el mundo se desmoronaba a mis pies, supe que no era el fin, sino el comienzo de una guerra que yo nunca pedí, pero que había estado librando en silencio durante años. Me llamo Eduardo. Y en aquel septiembre de 2025, con el sol de Valencia filtrándose por las persianas del Instituto Marítimo, mi existencia se partió en dos como un barco encallado en la playa de la Malvarrosa. Tenía 38 años. Una rutina que olía a tiza y café quemado. Y un secreto que me había comido vivo desde la adolescencia: era gay. No el tipo de gay que baila en las Pride con banderas arcoíris, ¿no? Yo era el que se casaba con una mujer para callar las lenguas de un pueblo conservador en las afueras de Castellón, donde mi padre, un pescador de manos callosas, me había enseñado que los hombres no lloran ni aman a otros hombres. Me casé con Laura a los 25. Después de una noche de tequila en las Fallas que nos dejó prometidos por defecto. Ella era guapa. De esas rubias valencianas con ojos verdes que prometen veranos eternos. Y yo. Yo era el profesor de literatura que corregía exámenes hasta la medianoche para no pensar en lo que realmente quería. Nuestra boda fue en la Catedral de Valencia. Bajo el calor pegajoso de julio. Con mi madre sollozando de orgullo y mi padre asintiendo con esa rigidez que ocultaba su decepción por no tener un yerno que cazara con él. Tuvimos una hija, Clara, que ahora tenía 12 años y ojos que me miraban como si yo fuera su héroe invencible. Pero la verdad es que Laura y yo éramos un contrato de supervivencia. Ella necesitaba estabilidad para su carrera de enfermera. Yo necesitaba una coartada para mi familia y este maldito país que aún susurra maricón como si fuera una enfermedad. Dormíamos en camas separadas desde hacía 3 años. Y las noches en que el deseo me ahogaba. Me escapaba al puerto a mirar las luces del Mediterráneo, imaginando manos que no eran las suyas. Adrián entró en mi vida como un vendaval del Levante. 2 años atrás. En una de esas noches de insomnio donde el mar parece susurrarte mentiras. Era el nuevo profesor de educación física en el instituto. 29 años. Moreno como el asfalto caliente de verano. Con una sonrisa que cortaba el aliento y un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio del Cabanyal. Nos conocimos en la sala de profesores, discutiendo sobre el currículo de valores cívicos, ironía cruel. Y desde entonces, cada mirada robada en los pasillos era un fuego que me quemaba por dentro. Al principio, fueron cafés después de clase. Charlas sobre libros que él fingía leer para impresionarme. Y luego, una noche en su piso del Rusafa, con el olor a jazmín del balcón invadiendo la habitación. Nos besamos. Fue como si el mundo se detuviera, sus labios salados, sus manos firmes en mi cintura. Y yo, por primera vez, sintiéndome vivo. No solo existiendo. Pero el amor en las sombras es un veneno lento. Adrián y yo nos veíamos en moteles baratos de las afueras. En playas desiertas al amanecer. Siempre con el miedo latiéndonos en las venas. Él era abiertamente bi en su círculo de amigos. Pero conmigo era todo, mi confidente. Mi amante. Mi salvavidas. Un día lo contaremos todo. Me decía mientras fumábamos en su terraza. Con Valencia extendiéndose como un tapiz de luces indiferentes. Yo asentía. Pero en el fondo sabía que mi familia me desterraría. Que el instituto me miraría con lástima o asco. ¿Y qué Clara?
Dios. Clara merecía un padre entero. No un fantasma. La rutina nos fue erosionando como las olas al acantilado. Laura lo sospechaba desde hacía meses, las ausencias. Los mensajes borrados a prisa. El perfume que no era el mío en mi camisa. Discutíamos en susurros para no despertar a Clara. Ella lanzando acusaciones veladas: ¿tienes a alguien? ¿Edu? Otra enfermera del hospital. Y yo negando con la cabeza. Tragándome la verdad como bilis. El divorcio llegó en junio. Limpio y civilizado en los papeles. Pero sucio en el alma, ella se quedó con la custodia compartida. Yo con el piso en el centro y una pensión que apenas cubría los libros de poesía que leía para no enloquecer. No te preocupes. Clara te adora. Me dijo el juez. Un hombre de bigote gris que olía a colonia barata. Pero yo sí me preocupaba. ¿Por qué en Valencia? Donde las fallas queman demonios pero no prejuicios. Un padre divorciado ya es sospechoso, uno gay. Sería el diablo encarnado. Aquel lunes de septiembre. El aire estaba cargado de sal y anticipación por el nuevo curso. Entré al aula de cuarto ESO con mi carpeta bajo el brazo. Listo para diseccionar la casa de Bernarda Alba y sus prisiones invisibles, qué ironía. Cuando la puerta se abrió de golpe. Laura estaba allí. El pelo revuelto. Los ojos inyectados en rabia. Sosteniendo una foto impresa que había encontrado en mi teléfono olvidado, yo y Adrián. Abrazados en la playa del Saler. Riendo bajo un sol que no perdona secretos. Los alumnos se giraron como un enjambre. El bolígrafo de alguien rodó por el suelo con un tintineo que resonó como una sentencia. Laura irrumpió. La foto temblando en su mano como una hoja en tormenta. Mirad esto. Vuestro profesor. El santo de Eduardo. Follando con un hombre en la playa. ¿Qué ejemplo dais a mis hijos? ¿A nuestra hija? Su voz era un látigo. Cortando el aire espeso del aula. Sentí el calor subiéndome por el cuello. El corazón martilleando contra las costillas como un preso en su celda. Intenté hablar. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Secas como la arena de la Albufera en agosto. Señora. Por favor. Salga. Balbuceé al fin. Avanzando hacia ella con las palmas abiertas. Suplicando en silencio que el suelo se abriera y me tragara. Pero Laura no se movió, en cambio. Clavó la foto en la pizarra con un chincheta. El papel crujiendo como mi dignidad. Los murmullos estallaron. Joder. Profe. Es gay. ¿En serio? Mira la cara de la tía. Está loca. Adrián. Que daba clase al fondo del pasillo. Debió oír el alboroto porque apareció en la puerta. Pálido como la espuma del mar. Sus ojos encontrando los míos en una súplica muda. El director llegó 5 minutos después. Un hombrecillo calvo llamado Ramírez que sudaba profusamente bajo su chaqueta raída. Esto es inaceptable. Señor. Llame a la policía si es necesario. Le espetó. Mientras la arrastraba fuera del aula. Yo me quedé allí. Inmóvil. Sintiendo las miradas como agujas en la piel. Clara estaba en el recreo. Pero el rumor volaría como pólvora, su padre. El maricón del instituto. Esa noche. En mi piso vacío del Carmen. Con el eco de las campanas de la catedral tañendo la hora. Me senté en el balcón con una botella de vino tinto de Utiel. Mirando las luces del Puente de las Flores. Adrián me llamó 3 veces, no contesté. ¿Qué podía decir?
Lo siento. Amor. Mi armario explotó y te arrastró conmigo. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. En el instituto. Los alumnos me evitaban o me bombardeaban con preguntas disfrazadas de chistes. Profe. ¿Hoy leemos a Lorca o a tu novio? Ramírez me citó en su despacho. Oliendo a tabaco rancio y burocracia. Eduardo. Entiéndelo. Los padres están furiosos. Valencia no es Barcelona, aquí la gente aún reza en las iglesias y juzga en los mercados. Me suspendió temporalmente. Por el bien de todos. Mientras investigaban si mi conducta personal afectaba la educación. Salí de allí con las piernas de plomo. El sol de mediodía quemándome los ojos como lágrimas no derramadas. En casa. Clara llegó esa tarde con los ojos rojos. La mochila colgando como un peso muerto. Papá. ¿Es verdad lo que dicen en el cole? ¿Que mamas a un chico? Su voz era un hilo. Frágil como el cristal de una horchata en verano. Me arrodillé frente a ella. Oliendo su pelo a champú de fresa. Y por primera vez. No mentí del todo. Clara. Mi amor. Papá quiere a alguien especial. Como en los cuentos. ¿Pero de verdad? Ella me abrazó. Confusa pero leal. Y en ese abrazo sentí el primer corte profundo, no era solo mi secreto el que sangraba. Sino su inocencia. Mi familia. Allá en Castellón. Fue el segundo golpe. Mi madre llamó esa noche. Su voz temblorosa al otro lado de la línea. Hijo. Tu padre. No puede ni hablar. Dice que has deshonrado el nombre. ¿Cómo pudiste? ¿Eduardo? Con un hombre. Colgué sin responder. El teléfono resbalando de mi mano sudorosa. Mi padre. El hombre que me había enseñado a lanzar la red al mar sin flaquear. Ahora me veía como un pez podrido. Y Laura. Dios. Laura. Me bombardeó con mensajes, te lo dije. Cabrón. Ahora todos saben que eres. No te acerques a Clara hasta que te calmes. Su rabia era un escudo para su propio dolor. Lo sabía. Pero dolía igual. Adrián fue mi único faro en esa niebla. Vino a mi piso al atardecer. Trayendo paella de su madre, arroz bomba con conejo y caracoles. El consuelo valenciano por excelencia. Nos sentamos en el suelo del salón. Comiendo en silencio. El vapor subiendo como fantasmas. No te rindas. Edu. Murmuró. Su mano rozando la mía. Esto no nos define. Somos más que un rumor. Lo besé entonces. Desesperado. Sus labios un bálsamo contra el veneno de los juicios. Hicimos el amor en el sofá. Lento y urgente. Con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana, motos rugiendo. Risas de terrazas. La vida que seguía sin nosotros. Pero al amanecer. Cuando él se fue antes de que Clara despertara. La soledad me golpeó de nuevo. ¿Cuánto tiempo más podíamos escondernos en las grietas de Valencia? La presión se acumulaba como nubes antes de la gota fría. En el supermercado de Ruzafa. Una vecina me miró de reojo. Susurrando a su carro de la compra. En la panadería del mercado central. El panadero, un viejo amigo de mi padre, me sirvió la hogaza sin el buenos días habitual. ¿Y en las noches? Solo con mis libros. Releía a Goitisolo.
Sus palabras sobre el exilio interior resonando como un eco: el homosexual es un paria en su propia tierra. Me sentía así, paria en la ciudad que amaba. Con sus paellas humeantes y sus noches de fuego. Pero también de fuego purificador para los pecadores como yo. Una semana después de la explosión, Ramírez me llamó de vuelta. Puedes reincorporarte. Pero con cuidado. Nada de demostraciones. Asentí, tragando el orgullo como un hueso de aceituna. Regresé al aula. El olor a desinfectante y sudor adolescente envolviéndome como una mortaja. Los alumnos fueron curiosamente amables al principio. Pero pronto volvieron las miradas. Los codazos. Adrián me esperaba en el pasillo. Su sonrisa un desafío al mundo. Hoy comemos juntos en la playa. Me dijo al oído. Aceché. Y por un momento, bajo el sol implacable, creí que podíamos reconstruirnos. Pero el Vic ACH no avisa, se filtra como humedad en las paredes antiguas del casco viejo. Laura exigía la custodia total ahora, alegando que yo era inestable para Clara. Mi abogado. Un tipo hastiado de Torrente. Me advirtió: en España hemos avanzado. Pero en los tribunales de Valencia, los jueces aún huelen a incienso. Pasé noches en vela, imaginando a Clara creciendo sin mí. Preguntándose por qué su padre había desaparecido como un barco en la niebla del Golfo. El peso de lo no dicho me hundía cada día más. Como arenas movedizas en la playa de la dehesa del Saler. En el instituto. Fingía normalidad, corregía exámenes con mano temblorosa. Citaba a Machado para hablar de caminos interiores que nadie recorre solo. Pero por dentro era un torbellino de rabia contenida. Los padres me enviaban correos anónimos: protejan a nuestros hijos de esa aberración. 1. De un constructor del Grau. Llegó con una foto mía y Adrián superpuesta en un fondo de llamas. Como en las fallas pero sin la fiesta. Lo borré. Pero la imagen se quedó grabada, quemándome las retinas. Adrián intentaba ser mi ancla. Vamos a Valencia, Pride, este fin de semana. Propuso una tarde en su piso. Mientras preparaba horchata fresca con chufas molidas que olía a infancia valenciana. Lo miré. Su torso desnudo brillando bajo la luz del atardecer que entraba por las persianas de madera. No estoy listo. Adri. ¿Clare? Mi familia. Él suspiró, atrayéndome contra su pecho. Su corazón latiendo firme contra mi oreja. Edu. El orgullo no es una fiesta, es reclamar lo que es tuyo. Si no lo haces ahora. ¿Cuándo? Sus palabras eran lógicas. Pero mi alma gritaba miedo. Me había pasado la vida sacrificándome, casándome por apariencias. Callando por Clara. Mintiendo por paz. Cuanto más podía doblarme antes de romperme. Esa noche, después de que él se durmiera, me levanté y escribí una carta. No para nadie en particular. Solo para desahogarme, palabras sobre el niño que fui. Escondiéndome en los olivares de mi abuelo para soñar con chicos del pueblo, sobre el hombre que era ahora. Ahogado en un mar de expectativas ajenas. La guardé en un cajón. Junto a fotos de Clara en su primera comunión. Su vestido blanco como una promesa rota. Al día siguiente, el Vic ACH se volvió tangible. Clara llegó a mi piso después de su fin de semana con Laura. Con una magulladura en el brazo que no era de jugar al fútbol. Mamá gritó mucho anoche. Papá. Dijo que tú eres el malo.
Que por tu culpa ella está sola. Sus ojos, grandes y marrones como los míos, se llenaron de lágrimas. La abracé, oliendo su miedo mezclado con el perfume dulzón de Laura. No es verdad. Mi sol. Mamá está dolida. Pero yo te quiero más que a nada. Esa noche, mientras ella dormía, llamé a Adrián. Necesito espacio. Le dije. La voz quebrada. No es por ti, es por todo. Colgó sin una palabra. Y el silencio fue peor que cualquier grito. La densa opresión se extendió como la niebla del Turia en invierno. En el trabajo, Ramírez me vigilaba como a un delincuente, cancelando mis clases de tutoría para evitar quejas. Los colegas, que antes bromeaban sobre fútbol y paella, ahora me saludaban con sonrisas tensas. Sus conversaciones muriendo cuando yo entraba. Solo Marta, la profe de historia, me ofreció un café en la sala de descanso. Edu. Lo siento. Mi hermano es gay, sé lo que es esta mierda hipócrita. Asentí. Pero su compasión era un recordatorio de mi aislamiento, en Valencia. La ciudad de las artes y las letras. El amor prohibido aún se juzga con la vara de los curas de las parroquias. Mi padre vino a verme un domingo. Sin avisar. Aparcando su viejo Seat Ibiza frente a mi portal. Entró con el sombrero en la mano, oliendo a mar y a tabaco negro. Su rostro surcado como las redes que tejía de joven. Hijo. ¿Qué demonios has hecho? Murmuró, sentándose en el sofá con rigidez. Intenté explicarle. Palabras torpes sobre amor y verdad. Pero él levantó la mano. Tu madre llora todas las noches. ¿Y Clare? ¿Qué le dirás cuando crezca? Que su padre prefiere a un hombre que a su familia. Sus palabras eran puñales lógicos, envueltos en el dolor de un hombre que nunca había cuestionado su mundo. Me quedé callado, sintiendo la culpa como un yugo. Lo acompañé a la puerta. Y cuando se fue, me derrumbé contra la pared, sollozando por primera vez en años. El piso girando como en una borrachera de vino de Requena. Laura aprovechaba cada grieta. Me negaba visitas extras con Clara, alegando estrés emocional. En una de las pocas tardes que pasamos juntos, fuimos al Oceanographic, viendo tiburones nadar en acuarios iluminados. Sus sombras alargadas como mis miedos. Clara señaló un pez payaso cambiando de sexo. Mira. Papá. Puede ser lo que quiera. Sonreí. Pero por dentro sangraba, ojalá yo hubiera podido cambiar tan fácilmente. Adrián y yo nos distanciábamos sin querer. Nuestros encuentros se volvieron esporádicos. Cargados de tensión, sexo rápido en su coche aparcado en el puerto. Seguido de silencios incómodos. Te estás cerrando. Edu. Me acusó una noche, mientras fumábamos en su balcón. El skyline de la ciudad de las artes brillando a lo lejos. No puedo verte destruido por esto. Quise negarlo. Pero la verdad era que su presencia me recordaba todo lo que había perdido, la ilusión de un futuro juntos. Ahora ahogada en el escándalo. La represión culminó en una junta de padres, a la que Ramírez me obligó a asistir como penitencia. Sentado en una silla plegable en el auditorio del instituto, con el aire acondicionado zumbando como un veredicto. Escuché las quejas, mi hijo no quiere que le enseñe un pervertido.
Esto corrompe los valores cristianos. Una madre. Con crucifijo al cuello. Me miró directamente. Señor Ruiz. ¿Ama usted a ese hombre más que a su hija? El salón se congeló. Y yo. Con la boca seca. Solo pude asentir. Sí. La amo. Y a Clara más que a nada. Salí de allí temblando. El eco de aplausos burlones persiguiéndome hasta el coche. En las noches solitarias. El insomnio me devoraba. Paseaba por el jardín del Turia, donde los puentes iluminados reflejaban mi fragmentación, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo. La carta en el cajón me llamaba. Pero no tenía fuerzas para abrirla. Era como si mi alma estuviera en pausa, esperando el golpe final que me liberara o me rompiera del todo. El turning point llegó como un mazazo en la cabeza. Inesperado y brutal. En una tarde de octubre donde el levante soplaba caliente y traicionero sobre Valencia. Estaba en el patio del instituto, corrigiendo exámenes bajo un naranjo centenario cuyas hojas amarillas caían como confesiones olvidadas. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Laura: ven al piso ahora. Es sobre Clara. ¿Urgente? El corazón se me aceleró. Visiones de accidentes y hospitales inundándome la mente. Dejé todo y corrí. El tráfico del centro un caos de claxones y motos. El sol cegándome como un reflector de juicio. Llegué jadeante al piso en el Benimaclet. Un bloque anodino con grafitis desvaídos en las paredes. Laura abrió la puerta con los ojos hinchados. El pelo recogido en un moño deshecho. Y detrás de ella, en el salón, estaba mi padre, sentado en el sofá con Clara acurrucada a su lado. «Papá», susurró ella al verme. Pero su voz era un hilo roto. Laura me arrastró adentro, cerrando la puerta con un portazo que resonó como un veredicto. «Mira lo que has hecho», escupió, tirándome un álbum de fotos abierto en una página, instantáneas mías de joven. Con amigos del pueblo. Una con un chico del equipo de baloncesto demasiado cerca. Y luego, pegada con celo, la foto de Adrián y yo en la playa. ¿De dónde sacaste eso?, balbuceé, el estómago revolviéndose. Mi padre levantó la vista. Sus ojos inyectados en decepción. ¿Tu ex te lo dio? Hijo. Dice que lo encontró limpiando. ¿Y ahora? Ahora lo sabe todo el pueblo. Mi hermano llamó desde Castellón: tu Eduardo es un sodomita. ¡Qué vergüenza! Clara sollozó entonces, tapándose la cara. Los niños en el cole me llaman hija de maricón. Papá. Una me empujó y dijo que soy como tú. ¿Rara? Sus palabras fueron el abismo, mi niña. Mi luz. Manchada por mi verdad. Me arrodillé, queriendo abrazarla. Pero Laura se interpuso. No la toques. El juez ya lo sabe, mañana audiencias para custodia exclusiva. Eres tóxico, Eduardo. Has destruido a esta familia. El dolor fue una ola que me ahogó, arrastrándome al fondo. Salí del piso tambaleándome. El mundo borroso por lágrimas que no caían. Conduje sin rumbo, terminando en el puerto de la Marina Real, donde los yates blancos se mecían indiferentes bajo el cielo plomizo. Apagué el motor y lloré. Sollozos guturales que me rasgaban la garganta. El salitre del mar mezclándose con el sudor de mi frente.
¿Cómo había llegado a esto? Yo, que había sacrificado todo por protegerlos. Ahora era el villano de mi propia historia. Pensé en Adrián. En llamarlo. Pero ¿qué derecho tenía a arrastrarlo más? Pensé en la carta. Enterrada en mi cajón como un testamento no escrito. Horas después. En la penumbra de mi piso. El vacío me envolvió como una manta asfixiante. No comí. No dormí, solo me senté en el balcón. Mirando las luces del Palau de les Arts parpadear como estrellas falsas. El dolor se convirtió en entumecimiento. Una parálisis que me dejaba inmóvil. Como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse antes que mi mente. Clara me mandó un audio esa noche: te quiero. Papá. No les creas. Lo reproduje una y otra vez. Su voz un faro lejano en la tormenta. Pero ni siquiera eso podía sacarme del pozo. Al amanecer. Con el cielo tiñéndose de rosa sobre el Miguelete. Tomé la decisión que había evitado toda la vida: no huir, sino enfrentar. Pero el entumecimiento persistía. Un velo gris que amortiguaba todo. Fui al instituto esa mañana. Ignorando la suspensión implícita. Y entré al aula de Clara, ella estudiaba en el mismo centro. ¿En secundaria? Los alumnos se callaron al verme. Un silencio cargado de curiosidad morbosa. Hoy no hay clase. Anuncié. Mi voz ronca. Hoy hablamos de verdades. Pero las palabras se atascaron, en cambio. Saqué la foto de mi bolsillo y la rompí en pedazos. Dejando que cayeran como nieve sucia al suelo. Salí sin mirar atrás. El pasillo un túnel de ecos. Adrián me encontró en el parking. Su coche aparcado junto al mío. Edu. ¿Qué coño haces? Ramírez está furioso. Lo miré. Sus ojos preocupados como pozos de misericordia. Y por primera vez. No lo besé, solo lo abracé. ¿Fuerte? Sintiendo su calor contra el frío de mi alma. Lo he perdido todo. Murmuré. Clara. Mi trabajo. Mi familia. Él me sostuvo. Sus manos en mi espalda un ancla temporal. No me has perdido a mí. Pero tienes que pelear. Amor. Por ti. Regresé a casa esa tarde. El piso oliendo a cerrado y a derrota. Abrí el cajón y saqué la carta. Sus páginas arrugadas por el tiempo. La leí en voz alta. Mi voz rebotando en las paredes vacías, confesiones de un hombre roto. Pero también de uno que anhelaba renacer. El dolor se transformó entonces en una quietud profunda. Un vacío que dolía menos que la rabia. No resolví nada, solo existí en ese limbo. Esperando que el mundo se recompusiera o me devorara. La noticia de la audiencia se extendió como aceite en agua. Mi abogado me llamó: prepárate. Eduardo. Laura tiene testigos, padres del cole. Tu propio padre. Colgué. El teléfono pesado como plomo. Esa noche. Solo con una cerveza fría en la mano. Miré por la ventana al bullicio del Carmen, parejas besándose en las terrazas. Risas flotando en el aire otoñal. Mi vida. Que una vez había sido parte de eso. Ahora era un espectador invisible. El entumecimiento se profundizó en los días siguientes. Caminaba por Valencia como un fantasma, el mercado central con sus puestos de naranjas relucientes. El puente del Real con sus ciclistas veloces. Todo borroso. Distante.
Adrián intentaba sacarme, proponiendo cenas en el Negrito o paseos por el jardín botánico. Pero yo declinaba, excusándome en el cansancio. Necesito tiempo, le decía. Y él asentía. Pero sus ojos traicionaban el miedo a perderme. Clara me visitó una vez más antes de la corte, escoltada por Laura como una prisionera. Jugamos a las cartas en la cocina. Su risa un bálsamo fugaz. Pero cuando se fue, el silencio regresó. Más pesado. Serás fuerte, papá, me dijo al despedirse. Su mano pequeña en la mía. Fuerte. La palabra se me clavó como una espina, recordándome todas las veces que había fingido serlo. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales en las fallas, sino un quiebre silencioso, en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Valencia, donde el aire olía a papel viejo y a promesas rotas. Era un martes gris de noviembre, con la lluvia fina del este salpicando las vidrieras góticas. Y yo entré con el traje arrugado que usé en mi boda, sintiéndome como un criminal en su propio juicio. Laura estaba allí, impecable en un vestido negro, flanqueada por su abogado. Un tiburón de corbata roja. Mi padre se sentó al fondo. Su presencia un peso muerto. Clara no estaba demasiado sensible, dijo Laura. Pero su ausencia era el verdadero veredicto. El juez. Una mujer de 50 con gafas de montura fina y acento murciano. Hojeó el expediente con dedos impacientes. Señor Ruiz. Su exesposa alega inestabilidad emocional debido a su orientación sexual y su impacto en la menor. Las palabras cayeron como gotas de ácido. Y por un segundo, el mundo se redujo a eso, orientación sexual. Como si mi amor por Adrián fuera un capricho médico. Mi abogado se levantó, tartamudeando argumentos sobre derechos Leví en España, citando sentencias del Supremo. Pero yo ya no escuchaba. En cambio, algo se rompió dentro de mí. Una presa que había contenido ríos de silencio durante décadas. Me puse en pie, ignorando la mirada de advertencia de mi letrado. Señoría. Con permiso. Mi voz salió firme, sorprendiéndome a mí mismo. Como si el entumecimiento se hubiera evaporado en esa sala fría. No soy inestable por amar a un hombre. Lo fui por mentir durante años. Por casarme con Laura sabiendo que no la amaba como ella merecía. Por fingir ante mi hija que era alguien que no soy. Laura jadeó, su rostro palideciendo bajo el maquillaje. ¿Mientes? ¿Me usaste? Siseó. Pero yo continué. Las palabras fluyendo como un río desbordado. Usé a todos, a mi familia, a mis alumnos, a mí mismo. Pero Adrián. Él me salvó. Me enseñó que el amor no es una cárcel, sino una llave. Y Clara lo entenderá. Porque la verdad es el único legado que puedo dejarle. El salón se congeló. El juez alzó una ceja. Mi padre se removió en su asiento como si lo hubieran apuñalado. ¿Y Laura? Laura rompió a llorar. No de rabia, sino de un dolor crudo que reconocí al instante, el de la traición mutua. Podrías habérmelo dicho antes, murmuró, su voz quebrada. Podríamos haber sido amigos, no enemigos. Asentí, extendiendo la mano sobre la mesa. Pero ella no la tomó.
El juez carraspeó, esto no es terapia. Señor Ruiz. Pero su honestidad. Se tendrá en cuenta. La audiencia terminó con custodia compartida. Sin perjuicio. Pero el verdadero clímax no fue el fallo, fue ese momento en que dije lo indecible. Rechazando el sacrificio que me había definido. Salí del juzgado bajo la lluvia. El agua lavándome la cara como un bautismo tardío. Adrián me esperaba en la plaza. Bajo un paraguas negro. Su figura recortada contra la fuente del patriarca. Corrí hacia él. Ignorando los charcos. Y lo besé allí. En medio de extraños que nos miraron pero no importó. ¿Lo hice? Le dije. Jadeante. Le dije la verdad a todos. Él sonrió. Esa sonrisa que iluminaba más que el sol valenciano. Y me abrazó fuerte. Bienvenido a la luz. Edu. Pero el clímax no termina en euforia, deja resaca. Esa noche. En su piso del Rusafa. Mientras cocinábamos fideuá con sepia, su receta de la abuela. Calamar fresco del mercado. El peso regresó. ¿Y ahora qué? Pregunté. Removiendo el caldo que burbujeaba como mis dudas. Adrián apagó el fuego. Girándose hacia mí con seriedad. Ahora vives. Sin máscaras. Hicimos el amor después. No con urgencia. Sino con ternura. Sus manos trazando mapas en mi piel que ya no escondía nada. Pero al amanecer. Con el aroma a azafrán impregnando las sábanas. Recibí la llamada de mi padre, hijo. No sé si puedo verte así. Dale tiempo a tu madre. Colgué. El teléfono caliente en mi mano. Y por primera vez. No supliqué. Está bien. Le dije a Adrián. Que sea su elección. En el instituto. El regreso fue un campo minado. Ramírez me recibió con un apretón de manos forzado, bien hecho en el juicio. Pero mantén la discreción. Di mi primera clase post-escándalo sobre el amor en los tiempos del cólera. Y cuando un alumno preguntó directamente, profe. ¿Es como usted y su novio? Respondí sin titubear, sí. Y es lo más real que he vivido. El aula estalló en aplausos dispersos. Algunos incómodos. Pero genuinos. Por primera vez. Enseñaba no solo literatura. Sino vida. Laura y yo nos encontramos en un café del Mercado de Colón. Neutral como sus columnas modernistas. Pidió un agua con gas. Yo un café solo. Y hablamos como adultos por primera vez en años. ¿Siento el daño? Laura. Dije. No por ser quien soy. Sino por no serlo antes. Ella asintió. Lágrimas rodando. Yo también. Clara necesita a los dos. No aversiones falsas. Acordamos terapia familiar. Un puente frágil sobre el abismo. El clímax se sentía como una liberación. Pero sutil. Sin fanfarrias. Era en los detalles, la mano de Adrián en la mía caminando por la playa de la Malvarrosa al atardecer. El sol tiñendo el agua de oro, la risa de Clara al verme con él en una merienda. Preguntando curiosa, ¿es tu novio? Papá. Como en las películas. ¿Mejor? Respondí. Y ella sonrió. Inocente y sabia. La resaca del clímax trajo cuentas pendientes. No todas dulces como la horchata de verano.
sino amargas como el orujo de hierbas que mi abuelo bebía para olvidar tormentas. Mi padre no volvió a llamar durante semanas. Su silencio un muro más alto que las murallas del barrio del Carmen. Mi madre, en un arrebato de debilidad materna, me envió un ramo de azahar por correo frágil, marchito por el viaje, con una nota: hijo, el amor es de Dios, pero el odio no. Ven cuando quieras. Fui a Castellón un domingo de Adviento. El viento del interior azotando los campos de naranjos desnudos. Él me abrió la puerta con reticencia. El olor a guiso de pulpo llenando la casa. No hablamos de ello, solo comimos en silencio. Su tenedor raspando el plato como un diálogo no dicho. Al partir, me abrazó torpe: eres mi hijo. Pase lo que pase. No era perdón total. Pero era un comienzo. Y en mi familia, eso valía más que un discurso de orgullo. Laura pagó su precio en soledad. La vi demacrada en las recogidas de Clara. Sus ojos hundidos por noches de insomnio y juicios internos. Pensé que el divorcio era lo peor. Me confesó una tarde en el parque de cabecera, mientras Clara correteaba entre los álamos. Pero verte libre me obliga a mirarme. Fui cómplice de tu cárcel. Empezó terapia sola. Y con el tiempo, nos convertimos en aliados, mensajes sobre horarios de Clara. Incluso una cena familiar en el puerto. Con Adrián incluido. Donde el mar cantaba tregua. En el instituto. Las consecuencias fueron un espejo de la sociedad valenciana: algunos padres retiraron a sus hijos. Otros me defendieron en foros locales, llamándome el profe valiente. Ramírez me ascendió a coordinador de diversidad. Un título que sonaba a parches en una herida abierta, pero que me permitió dar talleres sobre identidad. Llenos de adolescentes con preguntas crudas: ¿se sufre mucho siendo gay aquí? Sí. Respondía honesto. Pero la verdad duele menos que la mentira. Adrián y yo nos volvimos el power couple discreto del centro: almuerzos en la terraza del Ágora. Besos robados en el gimnasio vacío. Su risa resonando en mi pecho como un eco de libertad. La sanación no fue lineal, había recaídas. Una noche de diciembre, con las luces de Navidad parpadeando en el balcón del ayuntamiento, discutí con Adrián por tonterías su impaciencia con mi lentitud en salir del armario público. «Quiero gritar que te amo en la Plaza de la Reina», exclamó, paseando desnudo por el piso, su silueta recortada contra las luces multicolores. Yo, envuelto en la manta, sentí el viejo miedo subir: ¿y si nos linchan? Valencia es progresista. Pero no tanto. Hizo las paces besándome el cuello, susurrando: entonces gritaremos juntos. Esa vulnerabilidad nos unió más, convirtiendo las grietas en mosaicos. Clara fue el centro de mi curación. En Navidades, la llevamos a la ciudad de las ciencias, donde los planetarios proyectaban galaxias infinitas. Papá, ¿el amor es como las estrellas? ¿Brilla aunque esté lejos?, preguntó. Su mano en la de Adrián. Exacto. Mi amor. Y cerca. Quema. Ella lo aceptó con la facilidad de la infancia, aunque a veces lloraba por las burlas en el cole. Diles que soy hija de superhéroes, le sugerí. Y se rió. Su carcajada un bálsamo. No gané batallas épicas, solo el derecho a respirar sin máscaras. Mi vida se normalizó en lo extraordinario: mañanas de café con Adrián en el Café de las Horas.
Tardes corrigiendo poemas de alumnos que ahora escribían sobre amores prohibidos. Noches en el teatro principal viendo obras que reflejaban mi alma. El precio fue altos amigos perdidos. Familia fracturada. Pero el regalo fue yo, entero. Gay. Eduardo. El final no es un punto, es un suspenso en el aire salino de Valencia. Una mañana de primavera. Caminando por el paseo marítimo con Adrián y Clara. El sol calentando la arena. Le pregunté a ella, ¿qué es la felicidad? Mi sol. Ella. Saltando charcos. Respondió, cuando nadie te obliga a esconderte. Papá. Miré a Adrián. Su mano entrelazada con la mía. Y supe que tenía razón. En esta ciudad de fuego y mar, donde los secretos arden pero también renacen, el amor verdadero no silencia, amplifica. ¿Y si el verdadero escándalo no fue mi verdad, sino el silencio que la precedió? Esa pregunta me acompaña. Como el rumor de las olas, recordándome que la vida, al fin, es un relato que uno mismo escribe.